Buenas noches para todos, qué bendición estar con ustedes en este miércoles, ya 3 de junio del año 2020, y poder compartir con ustedes este tema de los Hechos de los Apóstoles. Qué bendición estar con ustedes acá. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos y qué bendición poderme encontrar con ustedes en esta noche de este miércoles y poder continuar con este estudio de los Hechos de los Apóstoles, donde quedamos en que Pedro, después de haber levantado al tullido junto con Juan, por la gracia de Dios, es decir, Dios actuando en ellos, él se enfrenta y empieza a hacer un discurso, que es el discurso que vamos a analizar en esta noche. Pero antes de entrar en ese discurso, me devuelvo un poquitico más, porque sé que hay un sentimiento que se va haciendo todos los días en el corazón suyo y en el corazón de muchas de las personas que nos está tocando vivir esta pandemia. Y ese sentimiento es el sentimiento de miedo y el sentimiento de desilusión. Es decir, el sentimiento de desesperanza más bien, porque una de las cosas que tal vez no fui más preciso o más recurrente hace 8 días atrás, es que el tullido ya estaba echado a su suerte. O sea, el tullido, este hombre que tiran en la Puerta Hermosa, además de ser observador, que no quiero volver a eso, que lo hablamos hace 15 días atrás, era un hombre que ya estaba en su corazón muriendo a la esperanza o a la sensación de saber que podía levantarse. Cuando uno tiene una dificultad, hermanos, cualquiera que sea, uno busca por todas las maneras posibles, habidas y por haber, lograr levantarse, inclusive lograr solucionar ese problema. Si es de salud, buscamos los médicos, los especialistas. Si es económico, buscamos las personas. Sea cual sea el problema, uno busca la solución de ese problema. En el caso del tullido, yo siento que el tullido ya no había nada que hacer, médicamente no había nada que hacer en ese momento. El tullido seguramente al estar en la puerta muchas veces clamó al cielo, muchas veces clamó a Dios, porque aunque estaba en la puerta como espectador, seguramente muchas veces oraba en el templo pidiéndole a Dios que lo sanara, y ya había perdido en su corazón la esperanza de saber que Dios lo podía sanar o que Dios lo podía levantar, en el caso de la sanación. Y yo siento que a veces uno va perdiendo en el fondo de su corazón la esperanza, cuando en el caso de nosotros que todavía estamos en esta crisis por esta pandemia, donde la vida nos está cambiando de la noche a la mañana, y como sea, tenga la seguridad que los sentimientos encontrados florecen mucho, que uno todavía cree y le cree a Dios y le cree que Dios va a hacer posible salir de todo esto. Pero hay un momento, hermanos, y puede ser una noche de estas, y este mensaje que viene del corazón de él y de ella, de la Santísima Virgen, donde uno ha perdido la fe, donde uno ha perdido la esperanza, donde uno ha perdido las ganas de seguir adelante. Y yo siento que, créalo de corazón, que cuando uno está en este camino de fe, y se lo digo con el corazón, no tratando de sacar historias mías o ejemplos míos, que gloria a Dios tendría muchas cosas que contarles, pero sí sabiendo, y de antemano se lo digo de corazón, todas las cosas en la vida le llegan a uno cuando le tienen que llegar, ni antes ni después, cuando hace parte de la voluntad de Dios.
Y creo que este momento de crisis, que este momento donde la vida nos está cambiando tanto, en este momento donde no tenemos un poquitico de expectativas sobre un futuro y que el futuro parece incierto, un momento de crisis donde generalmente llevamos 70, 75 días en aislamiento, con todo lo que puede significar el cambio de todo esto, uno vuelca su fe a Dios y uno dice: Señor, ¿dónde estás en todo esto? ¿Qué vamos a hacer? Los recursos se están acabando, el empleo se está mermando, y es ahí donde uno empieza a darse cuenta que la realidad es más fuerte que la fe. El tullido tenía fe hasta que se acordaba en sí mismo que era tullido. Cuando sentirse tullido le hacía sentir que por más que creía que se podía levantar, no podía levantarse, sino que estar tullido era la realidad real, o sea, la realidad. La fe se estrella contra esa realidad y seguramente la fe ya le había perdido a este tullido. Por eso lo ponían todos los días a pedir ofrendas. Ya el tullido había dejado de luchar. Y uno llegar allá, hermanos, uno dice: uy, qué cobarde. Yo creo que todos los seres humanos hemos tenido momentos, inclusive en este tiempo, donde uno le falta las fuerzas para seguir, donde uno le falta las ganas de seguir, donde uno pierde la expectativa de la vida, donde uno dice: bueno, ¿y a dónde está Dios en todo esto? Y créalo, y se lo digo con conocimiento de causa para mí y para personas muy cercanas a mi corazón, y personas que como sacerdote en mi ministerio sacerdotal he tenido la oportunidad de ver cómo el Señor en su infinita misericordia va arreglando todo, cómo el Señor en su infinita misericordia va bendiciendo todo, cómo el Señor en su infinita misericordia va sacándonos a nosotros de esto. Y cuando uno voltea hacia atrás y pone el retrovisor de la vida, cuando termina la crisis, uno dice: definitivamente la crisis a uno le hace sentir dos cosas. La primera, que es mucho más agradecido, y la segunda, que cualquier crisis que uno tenga en la vida, empieza a vivir un alto grado de humildad. El tullido, cuando se levanta, lo único que hace es hablar y estar con ellos. Es la sensación de que ya había perdido la fe. O sea, no era un tullido creyente, era un tullido que se estaba muriendo en su corazón, porque de alguna manera lo intentó, oró, hizo todo lo que tenía que hacer, pensando que la oración iba a tener resultados en el tiempo del tullido, y resulta que la oración tiene resultados es en el tiempo de Dios. Igual se lo digo a usted ya para empezar este estudio, esta gran manera como Pedro se enfrenta en el templo de Jerusalén. En el templo allá se enfrenta y le dice a las personas realmente qué es lo que está pasando. Se lo digo de parte del corazón de Dios. Uno le llega todo, le llega en el momento que tiene que llegar. Toda oración, la única oración que se pierde, la que no se hace. Y de alguna manera, créalo de corazón, en la lógica de Dios, todo está fríamente calculado. Cuando salgamos de eso, cuando volvamos a vernos, cuando podamos volver a estar aquí en Monticello, cuando nos abracemos, cuando podamos volver a tener CH, calor humano, cuando podamos volver a compartir las Eucaristías en vivo, cuando podamos tener este tipo de clases con la gente alrededor en los salones de nuestra casa, seguramente nos vamos a reír de todo esto y seguramente nos vamos a dar cuenta que todo esto que nos tocó vivir de la noche a la mañana, 70, 75 días, 78 días, estar en aislamiento, de alguna manera uno aprende a valorar las cosas más importantes de la vida, aprende a darse cuenta que hay cosas que uno antes hacía y que no era consciente de lo que hacía, que no había en nuestro corazón las ganas enormes de disfrutar la vida, y que de alguna manera en medio de todo esto y en medio de todas esas crisis salió a relucir nuestra fe y salió a relucir nuestras ganas de seguir al Señor. Este momento, hermanos, es un momento donde usted y yo somos un poco más espirituales. Créalo que los que me están viendo en esta noche a través de las redes sociales, hemos orado más, hemos seguido más las Eucaristías, hemos tenido momentos de mejor devoción, hemos rezado mejor el rosario, hemos leído textos espirituales, cosas que no hacíamos antes, y ahora nos volvemos buscando una respuesta o buscando sostenernos en medio de esta crisis. Y créalo que si algo tengo que decirle de parte del corazón de Dios, es que todas las cosas llegan cuando tienen que llegar, más antes que después, pero llegan cuando tienen que llegar. Empezamos a darnos cuenta cómo este Pedro, que a mí me encanta, porque es el mismo Pedro, como se lo decía antes, que negó al Señor, que tenía miedo, que quería volver a hacer lo que no le pidió Dios que fuera, que el Señor lo había sacado de pescador.
Como este mismo Pedro, que hay una cosa, paréntesis, que quiero que me escuche, hermanos. ¿Por qué Pedro, siendo pescador, lanza las redes después de la crucifixión del Señor, en el momento después de la resurrección? Lanza las redes y no pesca nada, hermanos, que esa es la parte que, aunque parezca anecdótica, es una parte que va a ser necesaria para poder entender esta parte que viene a partir de la sanación del tullido. Y es que Pedro, cuando lanzó las redes, Pedro pensó que él era capaz, a través de sus habilidades, de poder, pescar peces. Y no pescó nada, hermanos. Y necesitaba de Dios en la persona de Jesús para poder pescar. Y cuando va entendiendo esto, el Señor le dice en la triple negación, cuando lo niega y cuando se encuentran en la orilla de la obediencia, el Señor lo que le dice son dos preguntas, una pregunta y una frase que es un mandato. La pregunta es: ¿tú me amas? Lo veíamos en el grupo de oración de antier, pero hay un mandato que le decía el Señor: ve, apacienta mis ovejas. Y uno parece, es que el Señor le pidió a Pedro que apacentara las ovejas. Lo que pasa es que cuando Pedro no está con Jesús, no puede hacer no puede pescar absolutamente nada. O sea, cuando uno no está con Dios, hermano, no puede hacer nada, así tenga muy buenas ideales, así tenga muy buenas intenciones. Cuando uno está con el Señor, cuando no está con Él, uno piensa que puede hacer muchas cosas, inclusive por Él. Y Él no necesita esto, hermano. Dios no tiene un problema de autoestima. Pedro necesitaba apacentar las ovejas porque Jesús estaba con él apacentando las ovejas. En el momento en que Pedro se aleja de Jesús, le va un fracaso sobre fracaso. El fracaso de los peces, el fracaso de la traición, el fracaso de sentirse perdido, el fracaso de la falta de fe de las mujeres que van a contarle que ha resucitado. Pero cuando Pedro entiende que el problema de la pesca es un problema no de peces ni de la habilidad de Pedro, sino de Jesús, entonces se da cuenta que en la medida en que está más con el Maestro, en la medida en que está más con el Señor, la pesca se hace. Y entonces cuando se hace la pesca, es ahí donde se da cuenta que pastorear las ovejas no es un mandato producto de sus habilidades, no es un mandato producto de que está con Él. Hacer la pesca es un mandato que viene producto de estar con Dios. Y ahí es donde Él empieza a dar semejante discurso que está en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, después de que sana al tullido. Cuando Él le dice a las personas: mire, no somos nosotros, no quiero volver a eso, lo hablamos hace 8 días atrás, porque cuando Él le dice no somos nosotros, Él ya entendió que sin Dios, por más buenos que tengamos los ideales, no vamos a poder llegar a nada, hermanos. Sin Dios puede ser que yo trate de tener muy buenas iniciativas, hermanos, pero sin Dios vamos a tener un fracaso, un proyecto que nace muerto. Por eso cuando uno le pone los proyectos en las manos de Dios, sea cual sea el proyecto, en el caso de nosotros la evangelización, en el caso del que sea, matrimonio, estudio, trabajo, salud, el que sea, y uno le dice: Señor, yo sé que tú me ayudas, pongo en tus manos esto. Tenga la plena seguridad, hermanos, si se lo digo de parte del corazón de Dios, uno ya tiene asegurada la pesca. En el caso de Pedro ya tenía asegurada el pastoreo. ¿Y cómo lo logró? Pues se hace, él dice: no soy yo, eso es importante, es él. Y empieza a construir un texto, que el texto tiene que ver mucho, primero, no echándole en cara más a las personas que traicionaron a Jesús, porque él incisivamente dice que era por ignorancia, es decir, era tanto la ignorancia que ellos tenían y tanto lo que ellos se habían vivido, que de alguna manera lo que ellos hicieron era producto de la ignorancia de lo que significa no haber entendido la misericordia de Dios. Escúcheme, en este camino las cosas se dan cuando yo empiezo a hacerlo de la mano de Él. Cuando yo empiezo a hacerlo sin contar con Él, es un proyecto que sí o sí está limitado o está dado a que sea un proyecto que nace muerto. Voy a empezar a leer. Jesús, a quien ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato cuando éste estaba resuelto a ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron que se hiciera gracia a un asesino y mataron al jefe que lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos,
y nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, ese mismo nombre ha restablecido a este que ustedes ven y conocen. Es pues la fe dada por su medio lo que ha restablecido totalmente ante todos ustedes. Voy a hacer un paréntesis chiquitico. Los judíos a los cuales le está diciendo esto Pedro, eran personas muy creyentes en la religión judía, creyentes en las normas y creyentes que para poder acceder a Dios tenían que cumplir unas ciertas normas establecidas de tradición en tradición desde Moisés. O sea, no eran personas ateas, eran personas creyentes. Porque tenga la seguridad que hablarle de Dios a alguien que no cree en Dios es muy difícil, es muy diferente que hablarle de Dios a una persona que cree en Dios, va a la Eucaristía un domingo, por ejemplo, pero no hay un compromiso real con él. Es muy diferente venderle zapatos al que no lo necesita que al que tiene zapatos y le podemos vender unos nuevos zapatos. Esa es la gran diferencia, hermanos. Al que no lo necesita, como a los no creyentes, uno predica y habla de Dios y de alguna manera el Señor toca el corazón. La conversión de los que no son creyentes es una conversión que lleva al ser humano a ver realmente personas transformadas por el amor de Dios. Pero ¿qué hacemos con los buenos, hermanos? ¿Qué hacemos con la conversión de aquellos que se creen buenos? Aquellos que literalmente hacen un análisis de conciencia y son cumplidores de la ley, son cumplidores de la norma establecida, pero su corazón está lejos de Dios. Y su corazón está total y absolutamente alejado de Dios, porque cumplir la ley, hermanos, sin tener una experiencia con Él, es algo que nos puede llevar literalmente a tener una figura de lo que no es Dios. Entonces, ¿cómo le hace Pedro para predicarle al creyente de los judíos y decirles que la resurrección es lo central en la vida y que ellos tienen que empezar a creer en la resurrección, sabiendo de antemano que cuando ellos estaban matando al justo y al bueno y al dador de vida, palabras que aparecen en el texto, ellos creían que estaban haciéndolo bien? Mire, es que el problema no es que el judío que estaba crucificando a Jesús era una persona que estaba dudando si verdaderamente lo que estaba haciendo estaba bien o mal. No, hermanos. Ellos estaban convencidos que había que crucificarlo. Los sumos sacerdotes, los representantes de la religión oficial de la época, de ese momento, dijeron que era un hereje. Entonces, según la ley de Moisés, había que crucificarlo, había que matarlo, y lo mataron con los romanos. Entonces, si ellos sabían que lo que estaba haciendo estaba bien hecho, si ellos sabían que lo que estaba haciendo en cuanto a todo lo que significó la crucifixión del Señor estaba bien hecho para ellos, Pedro llega y empieza a predicarles que ellos se equivocaron al crucificar al Señor, pero para que ellos entiendan realmente que se habían equivocado, hace la sanación del tullido. La sanación del tullido es la prueba de que Jesús está vivo, porque si no hubiera habido la sanación del tullido, el discurso hubiera caído en algo que ni siquiera le han puesto cuidado. La sanación del tullido no solamente es la restauración que Dios hace del tullido, producto de sus oraciones, y a veces perdidas, porque ya pensaba que no había podido, pero Dios se vale de eso, para que puedan creer en Él. Saben, hermanos, cuántas bendiciones el Señor ha derramado en su vida y en la mía, para que usted y yo, como el tullido, que tengamos fe en Él. Pero los que están alrededor de nosotros también empiecen a creer en el Señor. Y a veces uno no se da cuenta que mi bendición no es para mí, hermanos. La bendición que Dios regala en mi vida no es que Él quiera darme una bendición porque yo soy bueno. Él quiere darme la bendición porque Él es mi papá, pero además de eso va a afectar a las personas que están alrededor de nosotros, a las personas que nominalmente creen en Dios, porque creen que van a misa, porque creen que cumplen algunos mandamientos, o simplemente porque creen que cumplen algunas normas establecidas, y no se dan cuenta que el problema radica es que para que yo aprenda a creer en Dios tiene que haber una experiencia personal con Él. Entonces mi bendición no es que Dios me ha bendecido a mí, me bendice porque es mi papá y seguramente producto de mis oraciones. Pero el doble milagro no solamente implica que yo como tullido me levante, sino que la bendición de levantarme como tullido es que los demás empiecen a creer, que aunque puedan estar en lo cierto, creyendo ellos en lo que quieran creer,
existe alguien que los está llamando también a vivir una experiencia de resurrección. Y esa experiencia de resurrección es la experiencia con el Señor. Entonces, cuando empieza a vivir esto, Pedro se levanta y dice, mire, este tullidito que ustedes ven aquí levantados, lo hizo el que ustedes mataron. Entonces todos se quedaron, ¿cómo así? Claro, el que ustedes crucificaron, el que ustedes mataron al justo, dador de vida, ese ha resucitado ha sanado a este hombre, porque él está vivo y ha resucitado. Si yo entendiera eso en mi vida, hermanos, me doy cuenta que yo, hermanos, desde la lógica de Dios, soy un producto de su amor y su misericordia sobre mí. Pero cada vez que yo vivo o agradezco o siento una bendición, eso va a afectar a los que están conmigo alrededor. Cada vez que yo, por la gracia de Dios, y Dios me enseña a cambiar, a transformar, perdón, a vivir una experiencia de misericordia, es ahí donde todo lo que está alrededor cambia. Pero Dios lo hace para cambiar también a los que están alrededor, para afectarlos también a ellos. Porque el discurso de Pedro es un discurso que sonaría bonito si no hubiera al tullido al lado. El problema del tullido al lado es que cuando Jesús levanta el tullido, también está levantando en el corazón de Pedro la fe, y en los demás está levantando la esperanza y la fe en él. Ya sé yo, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Arrepiéntanse pues y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga a tiempo en la consolación. Y envíe al Cristo que os ha sido destinado, a Jesús, a quien deben retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo, el Señor Dios suscitará un profeta como yo de entre ustedes, hermanos. Escúchenlo todo cuanto les diga. Todo el que no escuche a ese profeta será exterminado del pueblo. Y todos los profetas que desde Samuel y sus sucesores han hablado, anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con sus padres, al decir a Abraham, en su descendencia será bendecida toda la familia de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo, y lo ha enviado para bendecirlos, apartándose a cada uno de sus iniquidades. Y entonces Pedro, empieza a hablar sobre la necesidad de experimentar también la experiencia de la resurrección. Quiero detenerme ahí un poquitico, porque créalo de corazón que los seres humanos somos muy fáciles de ser cuenteros de Dios. Hablamos de experiencia que le pasa a los demás. Es más, si nosotros pudiéramos coger esta cabeza y aprender y escribir todo lo que uno procesa espiritualmente, tendría cualquier cantidad de cosas en esa cocorota de lo que usted y yo hemos pensado. Pero lo que está diciendo Pedro es que de alguna manera, hasta que no haya una experiencia personal con el Señor, nunca vamos a tener una experiencia personal con lo que significa la resurrección de Él. ¿Eso qué significa? Que por más que uno hable de Dios, hermano, yo tengo que sentirlo. Y además, como somos carmelitas descalzos y hablamos desde el Carmelo, nosotros aquí en Monticello, es imposible no hablar de la resurrección del Señor como una experiencia del amor. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe qué significa realmente la resurrección? Que usted y yo aprendamos a amar. Punto. Sabiendo de antemano que muchos de los que están aquí, voy a hablar suavecito, muchos de los que me están viendo esta noche y muchos de los que me están escuchando esta noche han dejado de creer en el amor. ¿Saben cuántos seres humanos realmente han sufrido por amar? Una de las preguntas más difíciles de entender es ¿por qué yo amando tanto? ¿Por qué yo entregando tanto tengo que sufrir tanto? ¿Por qué yo entregando tanto? ¿Por qué yo amando tanto? ¿Por qué yo estar pendiente tanto de alguien? ¿Por qué entregarlo todo a algo o a alguien tengo que sufrir por eso? Porque de alguna manera una de las cosas que más
Reflexiona, el ser humano es, ¿para qué amar? ¿Para qué comprometer el corazón? Si el corazón muchas de las veces en que uno lo ha comprometido ha salido lastimado. Mire, una de las cosas más bellas, y se lo voy a dar como un anticipo para la clase dentro de 8 días, es que la clase de dentro de 8 días vamos a aprender a amar a la manera de Jesús y a la manera de los místicos del Carmelo. Porque no podemos hacer otra cosa, hermanos. Nosotros podemos predicar de todas las maneras posibles. Nosotros podemos hablar de todas las maneras posibles, pero el único mensaje realmente que le llega a la otra persona es cuando yo le digo a la otra persona: vas a aprender a amar a la manera de Dios, porque lo único que vale la pena tener en la vida es el amor. Cuando uno aprende a amar otra vez, hermanos, uno sabe que la única manera de enfrentarse a la vida con dignidad y amar mi existencia como un regalo de Dios es amarme. No existe otra manera. Pero los seres humanos, por las razones que vengo diciéndoles ahora, dentro de 8 días les voy a decir, porque dentro de 8 días vamos a compartir todo lo que tiene que ver con esto y lo vamos a hablar desde el capítulo 4, dentro de 8 días, pero para darle un anticipo chiquito en mi clase de Biblia, de los Hechos de los Apóstoles, cuando yo amo a alguien, hermanos, estoy sanando a esa persona. Cuando yo le enseño a esa persona a amarse, a amar y a entregar, a volver a soñar, a volverlo a intentar, estoy haciendo de ese ser humano una experiencia que aprende, una experiencia de resurrección en ese ser humano. Porque uno cambia, hermanos, por amor, uno lo entrega por amor, uno va saliendo de sus miedos por amor, uno va entregando su amor al único que verdaderamente vale la pena entregarle la vida, que es a la experiencia de Dios. Pero ¿qué hacer cuando el corazón se lastima por tanto amar? ¿Qué hacer cuando yo lo he entregado todo y hoy digo, oiga, cualquier cosa, sí, muy rico y todo lo que está diciendo el Padre Alejo, pero yo no vuelvo a comprometer mi corazón? Y uno se vuelve muy duro, se vuelve práctico, habla fuerte, exige fuerte, y es simple y llanamente porque como le han lastimado el corazón, uno quiere que nadie más se lo vuelva a lastimar. ¿Qué hacer? Dentro de 8 días nos vemos en clase de Biblia, hermanos, capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, para darnos cuenta cómo el Señor, a través de la predicación de Pedro y Juan, y a través de lo que le pasa cuando se enfrentan al Sanedrín, que eso lo vamos a ver dentro de 8 días, cómo el Señor nos está enseñando lentamente a aprender a sanar nuestro corazón y aprender a ser felices amando, hermano. Entonces, dentro de 8 días nos vemos. Antes de terminar, déjenme decir algo con calma, algo de mi corazón, hermanos. Sé que ha sido difícil. ¿Quién no lo ha sentido, hermanos? ¿Quién no ha sentido estos días pesados, a veces tristes, a veces monótonos, a veces con preocupaciones? Uno mira a la ventana hacia afuera y dice, ¿qué me espera? Saben, hermanos, muchos hemos tenido esas situaciones. Yo podría quedarme el resto de la noche de este miércoles contándoles testimonios de personas que también me ha tocado ver en la vida. Y cómo el miedo y la desilusión y la desesperanza empiezan a guardarse en el corazón. Eso es muy normal, hermano. No se crea que si usted lo tiene en esta noche, o se siente depresivo, se siente ansioso, se siente con crisis de pánico, es simplemente porque está alejado de Dios. Somos humanos simplemente y la realidad no está tan fácil. Pero saben, se lo puedo decir de parte del corazón de Dios con amor y misericordia. De esto vamos a salir. Él nos saca, siempre nos saca. De esto vamos a salir, hermanos. De esto vamos a salir, de alguna manera, en el tiempo de Dios, de esto vamos a salir. Y cuando salgamos de todo esto, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esto nos hizo un poco más humildes y mucho más agradecidos con la vida. Y además, cuando salgamos de esto, te invito a Monticello. Y esta casa te abre las puertas. Cuando ya podamos vernos, te invito acá para que nos veamos, para que tengamos la posibilidad de tener inclusive esta clase y las demás actividades de Monticello en vivo y en directo. Y te darás cuenta, como muchos de los que nos ha tocado en la vida, que uno muchas veces pensaba que de esto nos iba a reír. Y si me puede decir algo de parte del corazón del Señor, de todo nos saca el Señor, de todo en esta vida. No hay problema que no se pueda solucionar, no hay nudo que Él no pueda arreglar, porque para Dios nada es imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi bendición en esta noche, para que todos los que nos hemos conectado a través de mi clase, la clase de Biblia, que no es un ratito que usted me esté viendo, hermano. Si me está viendo es porque Dios suscitó en su corazón esta necesidad. Una bendición, un buen descanso. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Pronto nos vemos. Muchas gracias.